Buenos días. Nos encontramos con Jonathan Gutiérrez, representante de la Organización Mundial del Comercio, y con Óscar Alarcón, representante del Partido del Polo. Quien les habla, Jessica Bernal. Yo seré la moderadora de la charla. Si tienen alguna pregunta, por favor, pidamos la palabra. Nos encontramos aquí para debatir sobre los pros y contras del libre comercio y la globalización. Sin más, le dejo la palabra a Jonathan para que dé inicio a este debate. Teniendo en cuenta a Krugman en su libro Economía Internacional, la globalización es considerada muy importante para el desarrollo de un país, ya que esta es una condición que genera libertad económica y política a través de la democracia. Se ha estipulado que la globalización genera tanto prosperidad económica como incremento de oportunidades, especialmente en los países en desarrollo. Clavijo, dentro de un punto alternativo del país colombiano, en su libro Política Monetaria y Cambiaria en Colombia, Progresos y Desafíos, expone que el proceso de la globalización conduce a una reducción de precios, más empleos, incremento de la producción y de niveles de vida, para lo cual es necesario que se lleve a cabo correctamente y se debe crear un nuevo sistema global de reservas basado en el principio de moneda fiduciaria, el cual ayudaría a resolver el problema de finanzas del bien público global. De la República de Colombia, en su página oficial, expone que la globalización, aparte de ser una oportunidad para que las patrias se internacionalicen, es una parte importante en la estructura general de un Estado, ya que a través del proceso de intercambio de culturas, músicas y comidas, llamado globalización, se adquieren nuevas estrategias para hacer que el mercado de dichos territorios sea más fuerte y competitivo frente a otras potencias. Como ya se sabe, dicho proceso se hace notar a medida que en cierto territorio adquiere dependencia su producto o explota en sí los que promueven. Se puede decir que es un proceso importante para la evolución comercial, pues cada vez que se están integrando los diferentes mercados, y esta unión hace que determinados aspectos que a menudo se presentan sean de menor dificultad, refiriéndonos a un asunto como la salud, la alimentación, la seguridad, la estructura de una comunidad. En resumen, la globalización consiste en que muchas naciones se conviertan en una sola tal y como Carbook lo menciona. La globalización es el principal enfrentamiento de nuestros días entre el mercado contra el Estado, el sector privado contra los servicios públicos, el individuo contra la colectividad y, en definitiva, el egoísmo contra la solidaridad. Pero la globalización también es, mediante mecanismos de intercambios comerciales, la interdependencia cada vez más estrecha entre las economías de numerosos países. El término denominado globalización ha adquirido una fuerte carga emotiva. Algunos consideran que la globalización es un proceso beneficioso, una clave para el desarrollo económico futuro del mundo, a la vez que es inevitable e irreversible. Otros la ven con hostilidad, incluso temor, debido a que consideran que suscita una mayor desigualdad dentro de cada país y entre los distintos países, amenaza el empleo y las condiciones de vida, y obstaculiza el progreso social. Mis compañeros a continuación determinarán algunas de las particulares estipuladas por la globalización basados en la lectura de Stiglitz en su publicación El malestar de la globalización. La globalización ofrece grandes oportunidades de alcanzar un desarrollo verdaderamente mundial, pero no está avanzado de manera uniforme. En muchos países se puede llegar a evidenciar todo tipo de adelantos, infraestructura, tecnológicos, medios de transporte, pero no todos cuentan con este tipo de beneficios de una manera compacta, que se pueda satisfacer todas las necesidades de una población determinada. En muchos casos los adelantos se centran en ciudades principales de muchos países en vías de desarrollo, mientras en otras ciudades a duras penas se puede evidenciar. Basado en el libro Tecnologías, Organización y Política de Salgado Emanuel. Algunos países se están integrando a la economía mundial con mayor rapidez que otros. En los países que se ha logrado integrarse, el crecimiento económico es más rápido y la pobreza disminuye con mayor velocidad. Como resultado de la aplicación de las políticas de apertura al exterior, la mayor parte de los países de Asia Oriental que se contaban entre los más pobres del mundo hace 40 años se han convertido en países dinámicos y prósperos. Contenida esta información en el libro Estructura Económica de Asia y América Latina de Pablo Bustelo. Considero, de manera personal, que a medida que han mejorado las condiciones de vida, fue posible avanzar en el proceso democrático y en el plano económico, lograr procesos en cuestiones tales como el medio ambiente y las condiciones de trabajo.
Esto no solo en los países que han sido beneficiados del proceso de la globalización, sino en los países que miran en esta opción una alternativa para que los países crezcan significativamente. Jonathan, coméntame qué diferencias se dieron en el proceder de los países del mundo con respecto a la globalización. Gracias, Jessica. Basado en el libro de Maud Williams, Globalización, Personas, Perspectivas y Progreso, publicado en el año 2004, se expone que en los años 70 y 80 muchos países de América Latina y África, a diferencia de los de Asia, aplicaron políticas orientadas hacia el sector interno y su economía se estancó o deterioró. La pobreza se agravó y la alta inflación pasó a ser la norma. En muchos casos, sobre todo en África, los problemas se volvieron agravados por factores externos adversos. No obstante, al modificarse las políticas en estas regiones, el ingreso comenzó a aumentar. Actualmente se está produciendo una importante transformación. Alentar esta transformación y no dar marcha atrás es la mejor forma que tenemos de fomentar el crecimiento económico y el desarrollo y la lucha contra la pobreza. Basado en el mismo libro, se indica que las crisis desencadenadas en los mercados emergentes en los años 90 han mostrado a las claras que las oportunidades que ofrece la globalización tienen como contrapartida el riesgo de la volatilidad de los flujos de capital y el riesgo de deterioro de la situación social, económica y ambiental como consecuencia de la pobreza. Para todas las partes interesadas en los países de desarrollo o los países avanzados y, por supuesto, para las inversionistas, esto no es una razón para dar marcha atrás, sino para respaldar reformas que fortalezcan las economías y el sistema financiero mundial de modo de lograr un crecimiento más rápido y garantizar la reducción de la pobreza. Me gustaría hacer unas preguntas como se puede ayudar a los países en desarrollo, especialmente a los más pobres, a recuperar el terreno perdido. ¿La globalización agrava la desigualdad o puede ayudar a reducir la pobreza? ¿Se exponen inevitablemente a la inestabilidad los países integrados a la economía mundial? De antemano, muchas gracias por su colaboración. Me gustaría hacer también unas preguntas adicionales. ¿Cómo podemos ayudar a los países en desarrollo, especialmente a los más pobres, a recuperar el terreno perdido? ¿La globalización agrava la desigualdad o puede ayudar a reducir la pobreza? Y por último, ¿se exponen inevitablemente a la estabilidad los países integrados a la economía mundial? ¿Ustedes qué opinan al respecto? Primero que nada, quiero aclarar y a partir desde la perspectiva de la globalización económica es un proceso histórico, el resultado de la innovación humana y el progreso tecnológico. Se refiere a la creciente integración de las economías de todo el mundo, especialmente a través del comercio y los flujos financieros. En algunos casos, este término hace alusión al desplazamiento de las personas que es la fuerza laboral y la transferencia de conocimientos, siendo esta tecnología a través de las fronteras internacionales. Por esta razón, la globalización abarca además aspectos culturales, políticos y ambientales más amplios. En su aspecto más básico, la globalización no encierra ningún tipo de misterio o incertidumbre. Este término se utiliza comúnmente desde los años 80, es decir, desde que los adelantos tecnológicos han facilitado y acelerado las transacciones internacionales comerciales y financieras. Esto se refiere a la prolongación más allá de las fronteras nacionales de las mismas fuerzas del mercado que durante siglos han operado a todos los niveles de la actividad económica humana, en los mercados rurales, en las industrias urbanas o incluso en los centros financieros. Teniendo en cuenta la lectura del Libro de la Economía Internacional de Krugman y Olmsted, los mercados promueven la eficiencia por medio de la competencia y la división del trabajo. Es decir, la especialización que permite a las personas y a las economías centrarse en lo que mejor saben hacer. Gracias a la globalización, es posible beneficiarse de mercados cada vez más vastos en todo el mundo y tener mayor acceso a los flujos de capital y a la tecnología. Beneficiarse de importaciones más baratas y mercados de exportación más amplios, pero los mercados no garantizan necesariamente que la mayor eficiencia beneficiará a todos. Los países deben estar dispuestos a adoptar las políticas necesarias y en el caso de los países más pobres, posiblemente necesiten el respaldo de la comunidad internacional para tal efecto. La globalización no es un fenómeno reciente. Algunos analistas sostienen que la economía mundial estaba tan globalizada hace 100 años como hoy. Sin embargo, nunca antes el comercio y los servicios financieros han estado tan desarrollados e integrados. El aspecto más sorprendente de este proceso es la integración de los mercados financieros, que ha sido posible gracias a las comunicaciones electrónicas modernas. En el siglo XX hubo un crecimiento económico sin precedente, que casi quintuplicó el Producto Interno Bruto Mundial per cápita.
Sin embargo, este crecimiento no fue regular, ya que la mayor expansión se concentró en la segunda mitad del siglo, periodo de rápida expansión del comercio exterior acompañada de un proceso de liberalización comercial y, en general, un poco más tarde, de la liberalización de las corrientes financieras. Debemos tener en cuenta que, por ejemplo, el periodo entre las dos guerras mundiales le fue dada la espalda a la internacionalización y los países cerraron su economía y adoptaron medidas proteccionistas y un control generalizado de los capitales. Lo anterior según fuente Las economías mundiales de Ortega, publicado en el 2005. Este fue el principal factor determinante de los devastadores resultados de este periodo. El crecimiento del ingreso per cápita se redujo a menos del 1% entre 1913 y 1950. Durante el resto del siglo, aunque la población creció a un ritmo extraordinario, el aumento del ingreso per cápita superó el 2%, principalmente durante la fase de expansión de que disfrutaron los países industriales después de la guerra. Lo cual nos da a entender que la globalización supone una integración cada vez mayor del comercio mundial y los mercados financieros. Pero, ¿en qué medida han participado los países en desarrollo de esta integración? Los esfuerzos de estos países para ponerse a la par de las economías avanzadas han tenido resultados dispares. Un mayor número de países en desarrollo solo ha avanzado lentamente o ha perdido terreno. Y especialmente en África, el ingreso per cápita se redujo en comparación con los países industriales y en algunos países disminuyó en términos absolutos. Consideremos 4 aspectos de la globalización. En el comercio exterior, la participación del conjunto de países en desarrollo en el comercio mundial aumentó el 19% en 1971 al 29% en 1999. Por ejemplo, las economías asiáticas recientemente industrializadas han logrado resultados satisfactorios, en tanto que África en su conjunto ha tenido un desempeño mediocre. La composición de las exportaciones de los países también es un factor importante. El mayor aumento se ha producido por amplio margen en las exportaciones de bienes manufacturados, en tanto que ha disminuido la participación en el total mundial de las exportaciones de productos primarios, entre ellos los alimentos y las materias primas, que en general provienen de los países más pobres. Un fuerte aumento de los flujos de capital privado hacia los países en desarrollo durante gran parte de los años 90. Primero, el aumento se produjo tras un periodo, en los años 80, en que los flujos financieros fueron especialmente limitados. Segundo, los flujos oficiales netos de ayuda o asistencia para el desarrollo disminuyeron considerablemente desde principios de los años 80 y, tercero, la composición de los flujos privados se ha modificado de manera extraordinaria. La inversión extranjera directa ha pasado a ser la categoría más importante. La inversión de cartera y el crédito bancario aumentaron, pero han mostrado mayor inestabilidad y se redujeron de manera abrupta a raíz de las crisis financieras de finales de los años 90. No debemos ignorar tampoco el aspecto de las migraciones. Los trabajadores se desplazan de un país a otro en busca de mejores oportunidades de empleo. El número de personas en esta situación aún es bastante pequeño, pero por ejemplo en el periodo entre 1965 y 1990, la mano de obra extranjera aumentó alrededor de un 50% en todo el mundo, y la mayor parte de las migraciones se produjeron entre países en desarrollo. No obstante, la corriente migratoria hacia las economías avanzadas probablemente dé lugar a una convergencia de los salarios a nivel mundial. También es posible que los trabajadores regresen a los países en desarrollo y que los salarios aumenten en dichos países. Lo anterior tomado de la página comerciointernacional.com.mx. Difusión de los conocimientos y la tecnología. El intercambio de la información es un aspecto de la globalización que a menudo se pasa por alto. Por ejemplo, la inversión extranjera directa da lugar no solo a una expansión del capital físico, sino también de la innovación técnica, con carácter más general. La información sobre métodos de producción, técnicas de gestión, mercados de exportación y políticas económicas está disponible a un costo muy bajo y representa un recurso muy valioso para los países en desarrollo. Cabe resaltar que no se trata de analizar en detalle el caso especial de las economías en transición de un sistema de planificación centralizada a un sistema económico de mercado. La cuestión es que también estas economías se están integrando cada vez más a la economía mundial y en realidad la expresión economía en transición es cada vez menos precisa. En el siglo XX, el ingreso mundial per cápita registró un fuerte aumento, pero con considerables variaciones entre los países. Se observa claramente que la brecha de ingresos entre los países ricos y los países pobres se ha ampliado a lo largo de varias décadas. En la última edición de Perspectivas de la Economía Mundial, se analizan 42 países que representan casi el 90% de la población mundial sobre los que se dispone de datos para la totalidad del siglo XX.
La conclusión a la que se llega es que el producto per cápita creció apreciablemente, pero la distribución del ingreso entre los países muestra hoy una mayor desigualdad que a comienzos del siglo. Sin embargo, el ingreso no lo explica todo. Una medición más amplia del bienestar, que tiene en cuenta las condiciones sociales, muestra que los países más pobres han logrado considerables avances. Por ejemplo, en algunos países de bajo ingreso, como Sri Lanka, los indicadores sociales son extraordinarios. En un estudio reciente se llega a la conclusión de que, si se comparan algunos países utilizando los indicadores del desarrollo humano elaborados por las Naciones Unidas, que tienen en cuenta la educación y la esperanza de vida, el panorama es muy diferente del que muestran los datos referidos solamente al ingreso. En realidad, es posible que la brecha se haya reducido. De este estudio se infiere sorprendentemente que existe un contraste entre lo que podría denominarse la brecha de ingresos y la brecha entre los indicadores de desarrollo humano. Actualmente, el nivel de ingresos ajustados por la inflación de los países pobres es aún mucho más bajo que el de los grandes países en 1870, y además la brecha de ingresos se ha ampliado. No obstante, a juzgar por los indicadores del desarrollo humano, la situación de países pobres es mucho mejor que la que existía en 1870 en los grandes países. Esto se debe en gran medida a que los avances médicos y el mejoramiento de las condiciones de vida han aumentado considerablemente la esperanza de vida. Sin embargo, aunque la brecha entre los indicadores del desarrollo humano se ha reducido a largo plazo, son demasiadas las personas que están quedando a la saga. La esperanza de vida puede haber aumentado, pero para muchos la calidad de vida no mejoró, y muchos aún se encuentran sumidos en la indigencia. A esto se suma la propagación del SIDA por toda África en el último decenio, que está reduciendo la esperanza de vida en muchos países. Nuevamente, es urgente aplicar políticas orientadas específicamente a combatir la pobreza. En los países que registren un crecimiento satisfactorio y apliquen políticas correctas, cabe esperar una reducción sostenida de la pobreza, dado que los datos recientes corroboran que existe por lo menos una correspondencia de 1 a 1 entre el crecimiento y la reducción de la pobreza. Además, si se aplican políticas orientadas firmemente a combatir la pobreza, por ejemplo, mediante gastos sociales adecuadamente focalizados, es mucho más probable que el crecimiento se traduzca en una reducción mucho más rápida de la pobreza. Esta es una razón contundente para que todos los responsables de la política económica, incluido el Fondo Monetario Internacional, tengan en cuenta de manera más explícita el objetivo de reducir la pobreza. Las condiciones de vida mejoran como consecuencia de la acumulación de capital físico y capital humano y de los avances en la tecnología, lo que en economía se denomina productividad total de los factores de producción. Muchos elementos pueden facilitar o entorpecer estos avances. La experiencia acumulada por los países que han registrado un crecimiento del producto más acelerado revela la importancia de crear condiciones conducentes al aumento del ingreso per cápita a largo plazo. La estabilidad económica, el desarrollo institucional y la reforma estructural son al menos tan importantes para el desarrollo a lo largo plazo como las transferencias financieras, con todo lo indispensable que éstas puedan ser. Lo que cuenta es el conjunto de políticas, asistencia financiera y técnica y, en caso necesario, alivio de la deuda.